estamos arrancando con esta serie que he pensado bastante si la hacemos o no, pero me parece que vale la pena, sobre todo porque este libro nos recuerda algunos de los principios bíblicos y teológicos por los que existe esta iglesia. ¿Ok? Entonces también es importante que ustedes sepan, y una vez al año a mí me gusta hacerlo, en dónde se han metido, dónde están metidos y metidas, qué es esta iglesia, por qué existe esta iglesia y hacia dónde vamos también, ¿verdad? De tal manera que me gustaría hoy contar parte de la historia y parte del encaje bíblico que nos convoca como iglesia. No todas las iglesias tienen el mismo llamado. De hecho, la pregunta importante que hoy quisiera responder es ¿para qué otra iglesia? ¿Cuántas iglesias hay en el país, en Costa Rica? Más de las que pensaríamos, porque digamos que inscritas en la Alianza Evangélica, en la Federación Alianza Evangélica, hay unas 2.700 iglesias inscritas, y las no inscritas, que también hay otros movimientos que no están allí, como los luteranos y como algunas otras asociaciones, excede los 7.000, 8.000 iglesias realmente, en cada rincón, en cada garaje, y eso sin tomar en cuenta las iglesias en casa, que no se contabilizan como iglesia como tal, pero se reúnen estudios bíblicos, ¿verdad? Hay un montón de cosas de ese estilo. Es decir, Costa Rica está bendecida porque tenemos demasiada oferta, demasiado menú de donde congregarnos. Y el problema en Costa Rica no es que no hay iglesias. Acabo de estar hace una semana más o menos en España, conversando con alguna gente, sobre todo de nivel cultural, literario y eso, y dice, es que yo busco iglesias y no encuentro. No hay iglesias, y si uno va a una iglesia católica, las convirtieron en librerías, en hoteles, en cafés, porque ya la gente no va a la iglesia, y las evangélicas casi que no existen. Somos un país privilegiado, de tal manera que entonces ¿para qué hacer una iglesia nueva? ¿Para qué hacer una nueva? Si ya todas están hechas, ¿para qué hacer un esfuerzo como este, domingo a domingo? Si yo fácilmente podría entonces mejor irme a sentar en una butaca, en una iglesia donde todo ya esté hecho. Pero justamente por eso es que quiero conversar y quisiera que si la gente que hoy no ha podido venir y lo está viendo por video, que no se pierda las próximas 6 charlas, y ustedes que están aquí conmigo tampoco. Lo primero es que hace mucho tiempo yo nací en una familia cristiana. Mi papá es pastor, ahora ya retirado. Tengo tíos pastores. En cierto momento mi abuelo paterno fungió como pastor, de tal manera que el pedigrí lo tengo. Sí, mi hermana en este momento es pastora, mis primos son pastores, es decir, de esa ¿cómo se llama? Epidemia de pastores de Costa Rica, somos parte, más o menos, la mitad de las iglesias están con los Chacón. Sí. Y si no están ahí pastoreando, alguna de esas fueron plantadas por mi familia. Mi papá plantó unas 97 iglesias en su carrera. Eso es mucho decir. Recuerdo cuando en esas primeras iglesias, en Parrita, Paquera, en zonas indígenas o en otros países centroamericanos y del Caribe, nosotros nos íbamos ahí. Yo vi nacer iglesias. Nacer iglesias en una época en que Costa Rica tenía un porcentaje muy bajito de iglesias evangélicas. Fue un boom, 1980s, por ahí, ¿verdad? Antes de eso habían unas cuantas iglesias históricas en el país. ¿Cuál es la iglesia histórica más grande de San José, evangélica? El templo bíblico, que ahora fue transformado y ahora está reconvertido en tienda china, ¿cierto, verdad? Una cosa terrible, pero bueno, así pasa.
Un edificio histórico. Al lado de esa iglesia estaba lo que se conformó como el seminario bíblico, que ahora es la Universidad Bíblica Latinoamericana, cuando San José era un pueblito chiquitito. Pero estamos hablando que hace poco tiempo de eso. Bueno, yo crezco en ese contexto evangélico. También mis papás en determinado momento, 1985, 86, se fueron como misioneros a España. Ahí siguió su labor de plantar iglesias y de entrenar pastores en una entidad que se llama IESEF, que fundó él, que por sus siglas es Instituto Español de Evangelismo a Fondo, que lo que hace hasta el día de hoy es estudiar los pueblos de España, que hay centenares de pueblos sin una sola iglesia desde el principio de los tiempos, iglesia evangélica. Es decir, que ahí han pasado de ahí los romanos, los celtas, los celtíberos, los musulmanes, los judíos, los visigodos, todo el mundo ha pasado por ahí y no hay una sola iglesia evangélica. Entonces esta entidad estudia etnográficamente, sociológicamente, cómo están constituidos esos pueblos para ver qué tipo de iglesia puede encajar ahí y poder evangelizar bien. Por eso se llama a fondo. Bueno, yo crezco en ese contexto. Es decir, que hacer iglesia es algo que aprendí. Hace poco tiempo estaba organizando una feria de libros con alguien y había que alquilar sonido y luces y me decían, Dave, hay que contratar un sonidista y alguien que haga luces. Le digo, tranquilo, yo crecí en una iglesia, yo conecto cables, enciendo luces y puedo poner a sonar esta carajada, no se preocupen. Yo crecí con micrófonos, con parlantes de hechizos, con bancas de formaleta, con baterías de tarros y etcétera. Vi crecer el evangelio en el país. Mi papá planta una iglesia y junto a él plantamos nuestra familia una iglesia que se llama La Viña y ahí nace un movimiento en Costa Rica en los años 90, eso fue en 1994, 95, que se llama La Viña, el movimiento de La Viña. Algunos de ustedes o pertenecieron o han escuchado hablar de las iglesias Viña. Estaba la Viña del Este, la Viña Escazú aquí a la vuelta, Viña Palmares, y el momentum del movimiento tenía que ver con la música de adoración, ¿verdad? Muchas de las canciones que se cantaron en la segunda mitad de los 90 venían de La Viña. Pero llega un momento en que pasan dos cosas en mi vida. Yo estoy pastoreando allí, yo tengo ya 17 años de pastorear esta iglesia y 5 más de pastorear junto a un equipo pastoral en la Viña del Este. Es decir, ¿cuántos años de ser pastor tengo? 22 años, parece mentira, ¿verdad? Casi la mitad de mi vida. Yo tengo 47 años. Y pasan dos cosas. La primera cosa es que en mis estudios teológicos, que me enfoqué muchísimo en el Antiguo Testamento y en los estudios del Antiguo Cercano Oriente, esto donde está ahora efervescente todas las guerras, que no es una, sino que son varias, bueno, esa guerra no es de ahora, es de toda la vida, ¿verdad? Pero toda esa zona, Irán, Irak, Siria, la Palestina, lo que ahora se llama Israel, Líbano, todo eso fue mi pasión. Y también fue mi pasión la teología, estudiarla no de forma pastoral, sino de forma intelectual. Hay dos formas de estudiar teología. De forma pastoral, como eso se llama administración eclesiástica, cómo hacer iglesia. Y luego la teología pura, que es como filosofía, ¿verdad? Entonces ahí se aburre mucho la gente. Y yo me fui por ese lado, entonces me apasioné muchísimo por conocer la historia de la iglesia, por conocer los dogmas, por entender por qué creemos lo que creemos. Y ahí empecé a tener conflicto. Empecé a tener conflicto porque entendía un poco más en dónde la iglesia históricamente ha sido negligente para mantener un estatus en las sociedades. Lo que Lutero criticó, ahora que estamos celebrando la Reforma en este mes, la Reforma protestante, criticaba de la Iglesia Católica que se había unido a los poderes terrenales, a los reyes, ¿verdad? Al poder político y además a los poderes económicos para mantenerse y sostenerse, metiéndole miedo a la gente. Bueno, lo mismo empecé
a ver yo en la iglesia evangélica en aquellos tiempos. Recuerdo que estaba en su mejor momento aquello de la teología de la prosperidad, y entonces escuchaba pastores decir que si no daban ofrendas su hijo no iba a ser sano. ¿Alguien escuchó cosas así? Indulgencias, venta de indulgencias. Pero no solo eso, sino que la segunda cosa que me sucedió en ese tiempo fue que me enamoré. Me enamoré profundamente hasta el día de hoy de quien es mi esposa, con el defecto que tenía, entre comillas, de que ella era una muchacha católica y yo ya era pastor evangélico. ¿Y cómo le hago? La empecé a llevar a la iglesia con la esperanza de que se convirtiera. ¿Y en convertirse en qué? ¿Y ya, en qué? Y yo con el tiempo me di cuenta que ella era bastante más cristiana que yo en muchas cosas. Y yo empecé también a ver retada mi teología evangélica y a entender que hay cristianos y cristianas de verdad fuera de la iglesia evangélica. Manda que uno a esas alturas empieza a pensar así. Pero ¿saben una cosa? Todavía hay muchísimos millones de personas evangélicos que creen que la única iglesia es esa. ¿Cierto o no? Y que los católicos están perdidísimos. Se van a ir al infierno todos. Y que los adventistas también, y que los luteranos también, y que porque la única iglesia verdadera donde Dios dijo esta es, me esperé 1.000.000 de años para fundar la iglesia, es esta, la de ustedes. Cosa más rara, ¿verdad? Que uno crea que la de uno es la que Dios eligió entre todas las demás. Es un poco egocéntrico, megalómano, rarísimo. Pero así nos enseñan. Todos los demás están equivocados y nosotros somos los que tenemos la unción, la verdad, etc. Y empecé a luchar con eso. Pero también a entender que yo no tenía que transformar a mi esposa en nada. Que ella es como es. Y que su fe es tan genuina y tan verdadera y tan válida como la mía. Y que además en la relación de pareja que empezamos a tener, ella enriquecía con su fe mi fe evangélica, con su fe católica enriquecía mi fe evangélica y con mi fe evangélica yo enriquecía su fe católica. En ese tiempo mi papá quería ya soltar la iglesia y se hicieron algunas votaciones en aquella iglesia para el sucesor y se siente feo decirlo, pero bueno, el sucesor natural era yo. Uno, porque era el hijo de mi tata. Y dos, porque había estado ahí desde la fundación de la iglesia. Pero llegó una noche, esto lo he contado varias veces y voy avanzando rápido con todo el material que tengo, en que aún cuando ya se había elegido y cuando ya habíamos sido, se había diseñado un proceso de transición, yo sentí que no era ese mi llamado. Esa no era la iglesia que Dios quería que yo pastoreara. Yo ya estaba casado con Laura, estoy cortando mucho camino ahí, y yo sabía que conforme a lo que Dios había puesto en mi corazón, en nuestro corazón, esa iglesia no era lo que Dios quería que yo hiciera. En primer lugar, yo podía fácilmente arruinar mucho a la iglesia porque iba a hacer cambios. Iba a imponer cambios. Pero también la iglesia pudo haberme arruinado mucho a mí porque esos cambios no se iban a dar fácilmente. Y esa lucha iba a ser terrible. Y no valía la pena. ¿Por qué? Porque esa iglesia existe con un llamado y Dios la estableció para eso. No tengo por qué cambiarla. Y la única alternativa era salir de esa iglesia y fundar una iglesia nueva. Así que renuncié. Escribí la carta de renuncia, renuncié con toda la sorpresa que eso generó. Y Laura y yo quedamos desiglesiados. Y ahora sí, ¿cuál iglesia? ¿A dónde empezamos a ir? ¿Y cómo empezamos esta iglesia?
ella católica, yo evangélico, ya un poco estigmatizado, casado con una católica, ninguna otra iglesia me iba a aceptar fácilmente. Y mi predicación ya era un poco herética en aquel entonces, de tal manera que no iba a ser fácil. Entonces la única alternativa era empezar una iglesia nueva. Entonces Laura y yo, como estábamos de vacaciones, porque había renunciado, nos fuimos 3 días, 3 o 5 días, ya ni me acuerdo, a la playa. Es una forma bien bonita de pensar, desconectarnos de todo. Nos fuimos a la playa a ver qué hacíamos. De tal manera entonces que orando y hablando mucho, esto tenía que ser un diseño que nosotros dos hiciéramos en conjunto. Primero, ¿cómo iba a ser esa iglesia? 2, ¿cómo se iba a llamar esa iglesia? ¿Cuál iba a ser el corazón de esa iglesia? Y leyendo la Biblia, en esos días encontré, me llamó mucho la atención esta palabra que está allí, Selah. ¿La han leído en la Biblia? Aparece sobre todo en los Salmos, aparece también en algunos profetas, aparece un total de 82 veces en la Biblia. Es decir, no es una palabrilla, es una palabrota, porque aparece repetida muchas veces y además pocas veces traducida. Selah. ¿Qué creen que significa Selah? Bateen un rato. Una pausa. ¿Qué más? ¿Qué les han dicho? Un descanso, una pausa, un intermedio. Y eso era lo que nosotros estábamos haciendo en esos 3 días. Una pausa, un intermedio, un descanso. ¿Para qué? ¿Para qué estábamos deteniéndonos, Laura y yo? Para encontrar la dirección de Dios para nuestra vida. Para reencontrar qué era su llamado y poder enfocarnos y salir de ese retiro espiritual que hicimos renovados y con una orientación clara. Y dijimos, eso es lo que queremos para nuestra iglesia. Hay mucha gente que necesita una pausa en su vida para poder reencontrarse con Dios y volver a enfocarse en lo que Dios quiere para su vida. Un Selah. Claro, esta palabra no era muy bonita para ponerle el nombre a la iglesia. ¿A dónde va? Yo voy a Selah. Eso suena raro, ¿verdad? Le elegimos una peor. Interludio, que significa lo mismo. De hecho, es la traducción directa. Un interludio, un intermedio entre una cosa y otra, entre un momento de nuestra vida y uno mejor. De hecho, esta palabra, Selah, es la misma que se utiliza para la oración de los musulmanes, que es Salat. Es la misma palabra, solo que una es en hebreo y la otra es en árabe. Y Salat significa tomar un tiempo, una pausa. ¿Cuántas veces hacen la pausa los musulmanes al día? 6 veces. 6 veces. Que yo digo, 3 ya son muchas. Las 3 comidas, dijo aquel, para orar. Pues se arrodillan donde estén, estiran una salat, se llama, una alfombrita para oración, en dirección a la Meca y oran. Toman una pausa para volver a recordar que Dios es el Dios de sus vidas. Y yo digo, wow. Bueno, necesitamos entonces una pausa para reenfocarnos. Y de hecho, en el lenguaje musical, en hebreo, Selah también significa una modulación. ¿Quiénes son músicos aquí? ¿Cuántos? Levantando la mano. ¿O cuántos entienden de música? Una modulación es, yo no soy músico, ¿verdad? Entonces puedo sonar un poco mal en esto. Pero una modulación es que vamos en un tono y luego se modula hacia otro tono, hacia arriba, ¿cierto? ¿Es así? Es así, gracias. Entonces, ustedes no sé si han cantado una canción que vamos cantando así, de repente uno grita, no es que grita más, es que es más agudo, ¿verdad? Lo que pasa es que uno, como no sabe cantar, pega más gritos, ¿verdad? Pero, ¿y qué siente uno cuando sucede una modulación? Se emociona, ¿cierto o no? Como que todo tiene más energía. Bueno, también eso tenía que ver con esta iglesia. Es decir, que nosotros nos íbamos a reunir, íbamos a crear una iglesia donde nos encontrábamos con Dios en una pausa y salíamos de aquí con más energía y ganas de vivir. Eso es Selah. Así arrancó
esto y le llamamos entonces interludio. Con 3 conceptos básicos diseñamos Laura y yo en esa playa. En primer lugar, la imperfección. Estábamos cansados de la hipocresía de las iglesias donde los pastores tenían que ser perfectos y donde todo el mundo tenía que vestir perfecto, donde teníamos que tener los chiquitos perfectos, las familias perfectas, los matrimonios perfectos, cuando nadie es perfecto. Y es una dictadura de la perfección, es decir, que desemboca en un pecado, desemboca en el pecado de la hipocresía. Porque entonces nadie se atreve a decir que está metiendo las patas, que falló, que se siente mal, que se siente deprimido, que se agarró con la esposa, con el esposo, que los hijos lo tienen harto, que no saben ni qué hacer, que tiene conflictos. No. Esta sería una iglesia donde la imperfección es lo normal porque somos imperfectos. Y donde Dios, como dice el texto, se perfecciona en mi debilidad. La perfección es de Él, la imperfección es nuestra. Y en esa relación es donde Dios se glorifica, ¿cierto o no? En esa relación de yo ser honesto y decir, Señor, yo soy un imperfecto. O soy un perfecto imperfecto. Y usted es el único que puede hacer algo con esto. La segunda, y en esa primera palabra, surgió el primer valor. ¿Cuál es el primer valor de nosotros? Nos admiten personas perfectas. La otra era la honestidad teológica. Encontraba yo que la mayor parte de iglesias y de pastores con los que yo me relacionaba no tenían honestidad teológica. Yo podía decirles, sí, pero vea, en griego dice esto. Dice, sí, pero eso no lo puedo predicar. Se me va la gente de la iglesia. Sí, pero es que recoger ofrendas y decirle a la gente eso está mal, no es bíblico. Sí, pero no podemos porque ¿cómo se sostiene la iglesia? Eso es deshonestidad teológica. Y me chocaba tanto esa deshonestidad. Cuando yo podía demostrar, y en ciertas esferas y círculos teológicos todo el mundo está de acuerdo en que la inclusión es lo que la Biblia nos pide, pero la inclusión en la práctica no se podía dar porque los grandes donantes de la iglesia no lo iban a permitir. Deshonestidad teológica. Íbamos a hacer una iglesia con una honestidad teológica. En lo esencial estaremos de acuerdo, en lo no esencial tendremos libertad. Eso es honesto, porque no todo es esencial. Y hemos hecho de lo no esencial lo esencial del Evangelio. Por ejemplo, ¿qué es realmente lo esencial del Evangelio? ¿Qué es realmente lo esencial? Que usted sepa, admita y acepte que Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, y a través de ese sacrificio sus pecados son expiados y usted ha ganado la vida eterna, no por sus obras, sino por la obra de Él. Eso es lo esencial. Ahora, lo esencial es cómo viste. Lo esencial es si usted se toma a veces un vinito, una cervecita. Pero para muchos eso es lo esencial, lo externo, cómo hablamos, cómo nos vemos, con quién andamos, qué hacemos. Eso no es lo esencial. Y por último, madurez espiritual. La madurez espiritual es aquella que entiende que las emociones son importantes, pero también entender la Biblia. Y por eso somos naturalmente sobrenaturales. Hay iglesias donde todos son emociones, ¿cierto o no? Un culto de 3 horas donde lo que sucede, y digo esto con respeto porque Dios está ahí también, pero lo único que sucede es dejen que el Espíritu haga lo que quiera durante 3 horas y ahí sucede de todo y ya está. Pero luego esa gente que fue tocada por el Espíritu Santo le dicen que los católicos se van a ir al infierno y se lo creen. Ahí no es madurez espiritual. Hay un emocionalismo con lo que vivimos constantemente. Somos naturalmente sobrenaturales. Entonces, ¿para qué fundar una nueva iglesia? ¿Para qué? Estos círculos concéntricos me gustan mucho porque constantemente tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué somos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué? Y esto cuando ustedes le preguntan, ¿por qué asisten donde asisten? ¿Cómo es su iglesia?
Normalmente la gente responde de aquí para adentro, es decir, sí, es una iglesia evangélica muy bonita. Nosotros nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, a las 10:30, ¿va? A las 10:30 de la mañana en Plaza Tempo, y viera que tenemos 4 canciones, una prédica, y después nos vamos a almorzar. Y digo yo, ¿y todas las iglesias dirían lo mismo? Es la respuesta exacta que cualquier otra iglesia, ¿cierto o no? La pregunta es, ¿y por qué usted va a esa iglesia y no a otra? ¿Por qué a esa y no a otra? ¿Qué es lo que hizo que esa iglesia sea diferente para usted? Y esta es la clave. Cuando Laura y yo diseñamos esta iglesia, al principio empezamos por el por qué. ¿Por qué es necesaria otra iglesia en Costa Rica? Porque no hay iglesias, en aquel entonces nuestro patín era que aceptara católicos y evangélicos por igual. Y teníamos un tren de gente que quería casarse y era ella católica y él evangélico o viceversa, y nadie los quería casar. Iban a la iglesia católica y les decía, usted tiene que hacer la primera comunión y tiene que hacer unos cursos de nivelación para que no sé qué, para que ya sea católico y de ser aceptado. Iban donde los pastores y les decían, usted tiene que bautizarse porque usted no ha sido bautizada verdaderamente, porque no sé qué, no sé cuánto. Y salían obstinadísimos. Y entonces yo dije, ahí hay un buen porqué. La razón es que hay mucha gente desiglesiada que quieren creer, que quieren congregarse y no tienen un lugar de acogida, de amor, honesto teológicamente, lleno de gente imperfecta, donde también puedan unirse. Y entonces empecé a especializarme en bodas de católicos y evangélicos. Viera qué bonito. Tengo la experiencia de que muchas de las bodas de los primeros tiempos de la iglesia eran la familia católica, la familia evangélica, y las reuniones previas era, es que, ¿cómo hacemos para que yo no se preocupe? Con solo que oremos el Padre Nuestro, ya los católicos están súper tuanis, y con solo que yo diga, yo sé cuáles son los versículos de los evangélicos, yo digo y quedan, yo los veo aquí, es como tirarles un huesecillo y quedan ya todos felices. Y me especialicé en bodas mixtas de ese tipo y fueron un éxito, un boom. Porque sabemos que Dios está en medio de esas bodas también, ¿cierto o no? Como lo está entre Laura y yo. Entonces, la respuesta bíblica es que nosotros tenemos que ser sal donde no está salando la iglesia en esta tierra. La iglesia está salando en muchas partes, pero hay otras donde la iglesia no es sal. En mi caso particular y personal, en el ámbito cultural, intelectual, en el ámbito de la literatura, ahí encontré un llamado de Dios para mi vida. Y puedo hablar con personas que dicen que no van en ningún lado, que son ateos o lo que sea, como pastor, pero desde el vehículo de la literatura. Bueno, la iglesia tiene un llamado. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Esta iglesia es sal de la tierra, donde las otras iglesias no están dando respuesta, nosotros podemos dar ciertas respuestas. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la sal? En primer lugar, se usaba y se sigue usando como preservante. Dijo un profesor mío de teología, don Mervyn Brenneman, cuando nos enseñaba este texto, nos decía, la sal, y él era gringo, decía que servía de preservativo. La sal, digo yo así no me animo. No me animo, papá. Me imagino que es un tanto incómodo, pero bueno. Sirve para preservar la carne, sirve para preservar. Sirve para curar también. De tal manera que la figura de la sal para nosotros es que tenemos que preservar algo en esta sociedad. ¿Qué es lo que se ha perdido? ¿Qué cosas se han perdido? Dígame 2 o 3 cosas que se han perdido en nuestra sociedad. Solidaridad, ¿qué más? Valores. Los valores. ¿Y qué tipo de valores? La solidaridad es un valor que se ha perdido muchísimo. ¿Qué más? Perdón, empatía. La empatía se ha perdido demasiado. ¿Qué más? ¿Perdón? Respeto. ¿Qué más? El sentido de igualdad social. ¿Por ahí dijeron otra? Amor.
Es decir, la podredumbre de la sociedad no está exactamente en donde nos enseñaron que estaba. Está en unos valores que hemos dejado podrirse. Y la iglesia a veces, y muchas veces, ha sido partícipe de la predicación para separar, para no ser tolerantes, para no ser empáticos. Yo recuerdo hace muchos años que se pasó por las iglesias un documento que había que firmar para levantar no sé cuántas firmas para que no pasara la ley la ley del matrimonio igualitario. Y yo recuerdo gente que en medio del culto pasaban las hojas para firmar. La gente de la comunidad LGBTI, ¿cómo se sintió ese día que toda la iglesia estaba firmando? Poco empática, un rechazo absoluto, sin ninguna consideración de sus emociones ni de nada, simplemente aquí firmemos todo el mundo y los pastores diciendo, necesitamos esas firmas. Es decir, mucha gente que había estado congregándose en silencio, porque en la mayor parte de las iglesias, puedo decir en el 100% de las iglesias de este país hay personas LGBTI, solo que viven de incógnito ahí porque se sienten rechazadas. Preservar la predicación de Cristo que dice, vengan a mí todos. Así empieza el libro. Todos los que están cansados. No dice, todos los que son santos vengan a mí. Todos los que ya sean cristianos, todos los que se encajen ya en lo que la iglesia ha predicado, todos los que sean blancos, todos los que sean ticos, todos los que... No, dice todos. Y todos son todos, ¿o no? Esa es la iglesia. La que puede predicar libremente, vengan aquí todos y todas. Eso es preservar el evangelio. Eso es preservar el evangelio. Evita la descomposición o daño de algo. Cuando se predicaba la teología de la prosperidad, nosotros tenemos que ser preservantes de la buena predicación que dice, no, dar sí está bien y Dios bendice al dador alegre, pero no es un canje, no es un negocio con Dios. Y así muchas otras cosas. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque la sal que pierde su sabor nunca vuelve a salar. Nunca vuelve a salar. No sé si a ustedes les ha pasado los saleritos esos que les ponen arroz, para que la humedad no apelmace la sal, pero de repente uno empieza a echarle sal y ve que sale sal y uno dice, pero voy a tener que echarle el tarro entero porque parece que sale mucha sal, pero no sale la sal, ha estado demasiado tiempo ahí sin hacer nada y perdió su sabor. ¿Qué es lo que le pasa a esa sal? Aquí hay una palabra muy interesante donde dice que perdió su sabor. Realmente lo que se podría traducir, esa palabra es muy, muy interesante, es morante, que viene de moraino en griego y significa tonto. Cuando la sal se vuelve tonta, ya nada, no hay remedio. La sal tonta es la que no sirve para nada, según el griego. Y yo pienso muchas veces, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios a nosotros para hacer iglesia? Sea iglesia inteligente. Una iglesia inteligente es la que realmente entiende qué es lo que se está pudriendo en la sociedad y dónde tenemos que ir a salar de verdad. No rascar donde no pica, sino rascar donde sí está picando. Es lo que hacemos lo que nos hace sal, no lo que decimos. Que nuestra predicación sí se cumpla. Eso es otra cosa importante de nuestra iglesia. Mucha gente me dice a mí, en realidad todas las iglesias dicen que admiten a todas las personas, ¿cierto o no? Pero siempre hay un truco, siempre hay un truquillo ahí, admitimos a todos, pero siempre y cuando, y pueden venir, pero no pueden servir. Y sí, pero los diezmos son bienvenidos, así empieza también el libro.
Los diezmos es una forma de adoración, ¿cierto o no? Dar es adorar. Esa adoración el 100% de las iglesias la admite, pero adorar con su tiempo, sirviendo, no lo admite. No todos. La plática sí, pero tu tiempo y tu vida no. ¡Qué hipocresía! ¿Es hipócrita o no? Y queremos entonces que lo que decimos, lo que predicamos, sea coherente con lo que hacemos en esta iglesia. Todos y todas pueden servir y todos y todas son tomados en cuenta porque todos somos igual de pecadores, todo el mundo, ¿o no? Dice la Biblia, el que diga que no peca, ya pecó. Porque es un jetón, yo traduzco la Biblia. Mire, así de grande tiene la jeta cuando dice que no peca. Yo hoy en la mañana pequé, no sé en qué, pero estoy seguro. Y si no, anoche pequé. Y si no, ya casi voy a pecar. Pero por eso necesitamos una iglesia de gracia que nos recuerde qué es lo que la predicación de acogida, de amor y de sinceridad que se cumpla. Dice, ¿qué es lo que sucede con esa sal? La sal que no sala, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Qué era lo que sucedía con la sal mala en la época de Jesús? Digamos, como en la parte principal del templo, había una explanada que estaba hecha como de un mármol, y cuando llovía, adivinen qué pasaba. Más de uno se abría la jupa, porque resbalaba. ¿Y cómo evitaban entonces los resbalones? ¿Qué ponían? Sal. Pero la sal era carísima. O sea, imagínense que la sal es de donde viene la palabra salario. La sal era carísima. ¿Y cómo es que botaban sal en el piso para que nadie se cayera? Porque era la sal que ya no servía para nada. Y eso es la imagen que está dando este texto. Esa sal que ya no sirve para nada va a ser pisoteada. A mí, y voy a abrir aquí mi corazón rápidamente, me quedan 10 minutos, pero me llama mucho la atención, ¿a usted nunca le ha dado vergüenza cuando otros cristianos hacen cosas que uno dice, por eso es que nos pisotean, por eso es que nos tiran al piso y dicen, esa vara no sirve para nada? Iba a dar ejemplos, pero me los voy a reservar. Usted habrá conocido alguno que otro o muchos, unos más mediáticos, unos que están en la Asamblea Legislativa, otros que no, y ya me callo. Pero sí, da vergüenza, ¿sí o no? Vean, con mucho respeto lo digo, voy a mandarme, porque es un personaje que fue muy famoso y ya no está en el medio, pero Justo Orozco. ¿Ustedes recuerdan a un Justo Orozco? Decía, es que yo soy pastor, y yo decía, no lo diga, por favor, no lo diga, man. Tenía un libro que se llamaba Rata saliendo del closet, porque claro, su lucha era frontal. Y lo entrevistaban, ¿saben por qué se hizo tan mediático? Porque a los periodistas les encanta entrevistar los personajes que van a dar ese tipo de memes, era poco, ¿ah? Y eso nos humillaba como iglesia. Nos humillaba. Tenemos que hacer un tipo de iglesia que la gente respete. Que la gente incluso no cristiana diga, oh, suave, esa gente es coherente. Yo no voy a criticar esa iglesia porque es coherente. Ayer o antier, Javier me mandó un texto muy pequeño de alguien que desconozco y que tiene un concepto muy interesante de esta iglesia y de mí como persona. Y yo dije, qué lindo, porque ve coherencia. Ve coherencia. Lo peor que le puede pasar a la sal no es perder su sabor, su saber, sino su sabor. Hay mucha gente que sabe mucho, pero ya no sala nada. Ya no sirve para nada. Continúo. Ustedes son luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. No solamente ser sal, ahora habla de ser luz. Y ser luz tiene mucho que ver con cómo hacemos para iluminar, para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Y aquí nos compromete como iglesia
a que esto que yo estoy hablando, este tipo de iglesia que hemos diseñado, la vea más gente, la conozca más gente, porque si no la conoce, es como si no existiéramos y salamos muy poco entonces. ¿Y cómo lo hacemos? Yo voy a hablar un poquito de eso. A veces somos cristianos de este tipo hámster. Y venimos los domingos y estamos haciendo esta rueda del hámster solo para nosotros toda la vida, y no llegamos a ningún lado. No llegamos a ninguna parte como iglesia. Tenemos que bajarnos de esa rueda y empezar a hacer algo para otras personas, Vean, una vida ejemplar es mejor que una larga explicación. Una vida ejemplar es mejor que una larga explicación. Y también una iglesia ejemplar es mejor que una gran teología. Una iglesia sencilla, humilde, transparente, donde la gente no tiene esos acusaciones del manejo del dinero, de tantas cosas que se ven. Y sí, todos somos bastante vulnerables, porque vamos a fallar, pero la estructura de una iglesia que sea transparente es mejor que una larga explicación. Y por eso 3 valores son más fáciles de memorizar que una larga explicación teológica de las iglesias. Yo he trabajado en entidades donde la declaración teológica y filosófica se llama. Es un libro de la iglesia. Es decir, es más grande que la Biblia. Más grande que la Biblia. Yo digo, si usted le preguntan a dónde va en la parte de abajo de un ascensor y usted va al 3er piso, usted le tiene que dar tiempo de explicar cómo es su iglesia. Porque una corta explicación es mejor, ¿cierto o no? ¿Y cómo la puede explicar? Tenemos 3 valores. Muy fáciles. No se admiten personas perfectas, somos naturalmente sobrenaturales y en lo esencial estamos de acuerdo, en lo no esencial tenemos libertad. Me dio tiempo en un piso. Si me pregunta algo, tengo un piso más para explicar. Y es fácil de contar de qué se trata nuestra iglesia. Vean este video, esto tiene audio, no sé si lo tenemos puesto, lo he puesto varias veces, dura 2 minutos, pero esto es lo que quiero que suceda y así es como ha funcionado durante años y quiero que ustedes se unan a esto. ¿Cómo se hace un movimiento? ¿Cómo es que se fabrica un movimiento? Veamos esto. Ya viene ese video. Entonces, tenemos una misión que es preservar y proteger el evangelio. Tenemos una forma de hacerlo que es dirigir a la gente, iluminar a la gente dónde está esa predicación de acogida y de gracia. Y tenemos entonces esa misión, proteger y dirigir. Su rol como miembros de esta iglesia es proteger esta iglesia y dirigir a otros a conocer este tipo de predicación y de iglesia y de evangelio. Ese es su rol dentro de la iglesia. Voy a brincarme esto. Después lo puedo retomar porque quiero que veamos este video. Vamos a verlo. Creo que lo tengo ya casi por aquí. Queremos ser un lugar donde cualquier persona pueda llegar y sentirse cómoda y tranquila para poder experimentar a Jesús en su propia forma. Eso es lo que queremos. Cualquier persona que se sienta cómoda. No solamente porque la butaca sea más o menos cómoda, sino que sea cómodo el ambiente, lo que predicamos, lo que decimos, que sea cómodo. Si yo empiezo, hay un curso que llevé hace muchos años que se llamaba ¿Cómo perder gente en una predicación? Y yo decía, qué montón, mucha gente pega todas y yo pegaba muchas. ¿Cómo perder gente en una predicación? Es mencionar casos específicos de gente de la iglesia. Es que vieron que la familia tal... Ustedes saben por qué no volvió fulanito. Bueno, hay un montón de cosas. Bueno, que se sientan cómodas para que puedan experimentar a Jesús en su propia forma. Esta es nuestra visión. Ser una iglesia seguidora de Jesús, una comunidad reconciliadora y un refugio que integra a todas las personas sin distinción alguna. Quiero que lo digamos en voz alta todos y todas, al contar 3. 1, 2, 3. Ser una iglesia seguidora de Jesús, una comunidad reconciliadora y un refugio que integra a todas las personas sin distinción alguna. Eso es lo que somos. Y tenemos una misión. 1, 2, 3. Colaborar con Dios en su causa por reconciliar al mundo. No somos trinchera, somos refugio. La trinchera es para pelear
con el mundo. Somos un refugio donde acogemos a cualquier persona, a todas las personas. Ahora sí viene el video. If you've learned a lot about leadership and making a movement, ¿Cómo hacer un movimiento? start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons. En estos 3 minutos hay unas lecciones. Dice, no voy a traducirlo todo, pero es por si acaso alguien no entiende lo que dice el maestro. Primero hay que hacer el ridículo. Y luego viene el primer seguidor. Este soy yo. Y viene el primer seguidor, que es el más importante de todos. El primero que le creyó a uno, en mi caso fue Laura, mi esposa. Y aún así, la gente todavía no se está fijando en lo que están haciendo ellos, en la locura que están haciendo ellos. Uno ahí podría decir, no funciona, no funciona. Solo tengo un seguidor, mae. Pero de repente pasa algo. Viene el segundo seguidor. Y este mae tiene un feeling buenísimo. Ahora ya es un grupo. Y entonces más gente se empieza a animar. Ya no sabemos quién es el líder y el que inició el movimiento, ¿verdad? Ahora ya nadie ni sabe quién fue el primero. Y ahora tenemos un avivamiento. Yo traduzco a evangélico. Y de repente, más bien es al revés. El que se queda sentado es el que hace el ridículo, porque todo el mundo está uniéndose a lo que está pasando. Al principio da vergüenza, al principio da color, al principio uno dice, me van a criticar, es que cuando yo diga que esta iglesia acepta a todo el mundo, pero es que me van a criticar, es que van a hacer, bueno, yo ya fui el primero que empecé a decirlo, ya tuve mi primera seguidora que fue Laura, ya tuvimos un montón más, ahora le toca a usted también unirse a bailar con nosotros y hacer de esta iglesia un movimiento para que otros se contagien de lo que tenemos. ¿Cómo podemos hacerlo? Invitando. ¿Cuándo invitar a una persona al refugio para experimentar a Jesús? Vieran que no es siempre que se invita. No siempre. No. Hay varias cosas que yo quiero enseñarles en los próximos 5 minutos para no quitarles demasiado. Entendiendo que nosotros hemos sido llamados a proteger y a dirigir a la gente, tenemos ese rol de ser sal y de ser luz, tenemos que pensarlo muy bien. Cada vez que invitamos a alguien tenemos que tener una razón específica. Invierta tiempo en la persona que usted va a invitar. No invite a gente al azar, aunque sean contactos, amigos que nunca ve. Eso no funciona y se siente raro. Es como si yo saliera ahora a la calle y alguien va caminando por ahí y yo le diga, ¿usted tiene iglesia? Lo invito a una, el maje me va a decir, me va a saltar, ¿verdad? Qué raro. Invierta tiempo en gente y en ese tiempo puede contarles sobre su experiencia. Una iglesia, lo que hizo Gaby ahora al principio, que nos conmovió muchísimo, y gracias Gaby, realmente me conmovió profundamente, porque eso, repetido una y otra vez con gente con la que nos relacionamos, hace que la gente tenga ganas de conocer nuestra experiencia de forma personal. Y luego invitar. ¿Cuándo? Bueno, invierte en tus relaciones e invite estratégicamente. Voy a brincarme este texto y lo vamos a ver de hoy en 8. 3 pistas de cuándo invitar a una persona al refugio. 3 pistas. No invite al azar. En primer lugar, cuando algo no anda bien en la vida de un amigo o de un familiar, cuando está sufriendo, cuando hay alguien que se está divorciando, cuando hay alguien que tiene problemas con sus hijos, cuando hay alguien que está perdiendo el trabajo, cuando hay alguien que está pasándola mal, es un buen momento para invitar. Está receptiva a recibir ayuda, está necesitando. Cuando la gente cree que tiene su vida perfecta, las invitaciones a iglesias entran por aquí, salen por aquí, ¿cierto o no? Hay que esperar que Dios haga un trabajito ahí. Cuando uno ve que está necesitando algo, está pasando algo en su vida, es un buen momento para invitar. 2, cuando una persona no está preparada para algo, y esto ha sido muy interesante. Cuando alguien, por ejemplo, dice que no sabe si casarse o no.
venga a la iglesia. Aquí le podemos ayudar a no casarse o a casarse. Cuando alguien no sabe si está preparado para empezar a estudiar, cuando alguien no sabe si está preparado para empezar una relación, cuando alguien no sabe si está preparado para asumir un puesto nuevo en su trabajo, porque es un reto gigante, cuando alguien no sabe si está preparado para emprender un negocio nuevo, venga a la iglesia, podemos orar por usted y que Dios guíe su vida. Es un buen momento para invitar. Y 3, cuando viene de afuera, viera que la gente que viene de afuera está muy sola, los extranjeros, y necesitan una comunidad de apoyo, una comunidad de acogida. Si usted conoce en su trabajo a alguien que se está viniendo de otro país, invítelo a su iglesia. Necesita una comunidad, que también sus hijos puedan tener una comunidad y donde pueda orar y recibir apoyo de muchas maneras. ¿Cuándo empieza usted con esta estrategia? Yo le tengo la respuesta muy clara: empieza el próximo domingo. Arranquemos de una vez. Piense estratégicamente, ¿quién podría ser un candidato, una candidata a ser invitado el próximo domingo? Y yo quiero entonces aquí terminar y decirles qué es lo que vamos a hacer en las próximas semanas de noviembre.